Hola, hola, amantes de las series turcas y de las historias de amor que nos roban el aliento. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar perfecto para revivir esos momentos mágicos, analizar los personajes que nos enamoran y, en general, fangirlear juntos sobre todo lo que nos apasiona de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que para muchos marcó un antes y un después. Una historia que trascendió la pantalla y que a día de hoy sigue resonando en nuestros corazones. Hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de ese amor eterno que muchos vimos reflejado en sus personajes y, quizás, también fuera de la pantalla. Este vídeo es un viaje a través de los momentos más icónicos, los gestos más significativos y las miradas más reveladoras que nos hicieron creer en ese romance que nos mantuvo pegados a la pantalla. Analizaremos la química innegable entre ellos, tanto dentro como fuera de los sets de grabación, y exploraremos por qué su historia capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Prepárense porque vamos a desempolvar recuerdos, a compartir opiniones y, por supuesto, a revivir esos sentimientos que nos hicieron suspirar. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho más contenido sobre series turcas, análisis de personajes, entrevistas y todo lo que necesitan para alimentar su pasión por este mundo. Así que no se pierdan nada y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren sus pañuelos, por si acaso, y vamos a hablar de Kerem y Hande y de ese amor que para muchos sigue vivo en nuestros corazones. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Hablo claro de Senkalkam, la serie que catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional y que, de alguna manera, nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. La premisa era sencilla, pero el desarrollo. ¡Ay, el desarrollo! Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, se ve obligada a aceptar un trato con Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario que en realidad esconde un corazón roto. El trato, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comenzó como una farsa, como una simple transacción comercial, pronto se convierte en algo mucho más profundo y complicado. Desde el primer encuentro, la química entre Eda y Serkan era palpable. Sus personalidades chocaban constantemente, pero en esa confrontación surgía una chispa, una atracción innegable que nos mantenía enganchados. Él, un hombre obsesionado con el control, estructurado y con miedo a mostrar sus emociones. Ella, una mujer independiente, soñadora, apasionada y con una energía contagiosa. 2 polos opuestos que se atraían irremediablemente. Pero, ¿qué fue lo que realmente nos enamoró de esta pareja? Yo creo que fue la naturalidad con la que interpretaban sus personajes, la forma en que se miraban, la manera en que se complementaban. Era evidente que había algo más que una simple relación profesional entre Kerem y Hande. Sus miradas lo decían todo. Esas miradas que a veces eran intensas y llenas de deseo, otras veces tiernas y protectoras, y otras veces traviesas y juguetonas. Miradas que traspasaban la pantalla y nos hacían sentir que estábamos espiando un momento íntimo y real. Y no solo eran las miradas. Eran los gestos, las sonrisas, las caricias, la forma en que se tomaban de la mano. Cada interacción entre Eda y Serkan estaba cargada de una emoción palpable que nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero. Recuerdo perfectamente la escena en la que Serkan le regala a Eda el anillo de compromiso falso. Era un momento tenso porque él seguía aferrado a su frialdad y a su contrato, pero en sus ojos se podía ver una chispa de duda, un atisbo de esperanza. ¿Y la reacción de Eda? ¡Ay, la reacción de Eda! Una mezcla de incredulidad, emoción y temor que nos hizo contener la respiración. Pero no todo fue un camino de rosas. La relación de Eda y Serkan estuvo llena de obstáculos, de malentendidos, de celos y de secretos. Él con su miedo al compromiso y su pasado tormentoso, ella con su independencia y su necesidad de proteger su corazón. Tuvieron que superar muchas pruebas para poder estar juntos, pero cada obstáculo solo fortalecía su amor. Y es que en el fondo, Eda y Serkan eran almas gemelas. Se entendían a la perfección, se apoyaban mutuamente y se complementaban de una manera única. Él la ayudaba a alcanzar sus sueños y a creer en sí misma, y ella lo ayudaba a superar sus miedos y a abrir su corazón al amor. Juntos, eran imparables. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué hay de ese amor eterno, que muchos vimos reflejado en Kerem y Hande fuera de la pantalla? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a medida que la serie avanzaba, los rumores de un romance entre los protagonistas se hacían cada vez más fuertes. Y es que era imposible negar la química que existía entre ellos, tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, en viajes. Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales. Se elogiaban mutuamente en entrevistas. Todo parecía indicar que la ficción había traspasado la pantalla y se había convertido en realidad.
Y por supuesto nosotros, los fans, estábamos encantados. Creíamos en su amor, lo celebrábamos y lo vivíamos como si fuera nuestro. Luego, llegó la confirmación. Kerem y Andy hicieron oficial su relación y el mundo entero explotó de felicidad. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno, de un amor que había nacido en la pantalla y que se había consolidado en la vida real. Era la prueba de que los sueños sí se cumplen, de que el amor verdadero existe. Durante un tiempo todo fue perfecto. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su relación y de su éxito profesional. Compartían momentos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes de amor y se mostraban como una pareja sólida y unida. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como esperamos. De repente comenzaron a circular rumores de crisis en la relación. Se decía que estaban distanciados, que tenían problemas de comunicación, que ya no se les veía juntos como antes. Y finalmente llegó la confirmación: Kerem y Andy habían terminado su relación. La noticia fue un shock para muchos. Nos costaba creer que ese amor que tanto habíamos idealizado había llegado a su fin. Nos sentíamos decepcionados, tristes y, en algunos casos, hasta traicionados. ¿Cómo era posible que una historia tan hermosa hubiera terminado así? Pero a pesar de la tristeza y la decepción, creo que es importante recordar que Kerem y Andy son personas reales, con sentimientos reales y con derecho a tomar sus propias decisiones. Su relación fue un capítulo importante en sus vidas, pero no define quiénes son ni lo que pueden llegar a ser. Es cierto que muchos de nosotros creímos en su amor, que lo idealizamos y que lo vivimos como si fuera nuestro. Pero también es cierto que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en su vida personal. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar su privacidad. Ahora bien, volviendo a Senkalkam, es innegable el impacto que tuvo en la cultura popular. La serie rompió récords de audiencia en todo el mundo, generó una legión de fans apasionados y catapultó a Kerem y Andy a la fama internacional. La serie no solo nos brindó una historia de amor emocionante y entretenida, sino que también nos mostró paisajes hermosos, una cultura vibrante y una música pegadiza. Además abordó temas importantes como la amistad, la familia, el empoderamiento femenino y la superación personal. Senkalkam fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural que unió a personas de diferentes países y culturas en torno a una misma historia. Fue un escape de la realidad, una ventana a un mundo de fantasía y un recordatorio de que el amor verdadero existe, aunque a veces cueste encontrarlo. Y por supuesto, no podemos olvidar la química innegable entre Kerem y Andy. Su conexión en la pantalla era tan fuerte que nos hacía creer que eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Su interpretación de Eda y Serkan fue magistral y nos regaló momentos inolvidables que siempre recordaremos. Pero, ¿qué les depara el futuro a Kerem y Andy? Bueno, ambos están enfocados en sus carreras profesionales y están explorando nuevas oportunidades en el mundo del cine y la televisión. Kerem ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Andy ha protagonizado nuevas series y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Aunque su relación personal haya terminado, su legado como Eda y Serkan perdurará en el tiempo. Su historia de amor seguirá inspirando a nuevas generaciones de espectadores y su química en la pantalla seguirá siendo un referente para otras parejas de actores. Y es que al final, lo que realmente importa es el impacto que Senkalkam tuvo en nuestras vidas. La serie nos brindó momentos de alegría, de emoción, de esperanza y de amor. Nos hizo creer en los cuentos de hadas y nos recordó que a pesar de los obstáculos, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Así que aunque Kerem y Andy ya no estén juntos, siempre recordaremos su historia con cariño y gratitud. Su interpretación de Eda y Serkan nos regaló momentos inolvidables y nos demostró que, a veces, la magia puede existir tanto dentro como fuera de la pantalla. Y, quién sabe, quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y nos sorprendan con una nueva historia de amor. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo por separado y recordando los momentos mágicos que nos regalaron como Eda y Serkan. Es importante recordar que, independientemente de lo que haya sucedido en su vida personal, Kerem y Andy son dos profesionales talentosos y dedicados a su trabajo. Han demostrado su capacidad actoral en diversos proyectos y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su legado como actores y como personajes icónicos de la televisión turca perdurará en el tiempo y seguirán inspirando a nuevas generaciones de artistas. Así que, en lugar de lamentarnos por el fin de su relación, celebremos su talento, su dedicación y el impacto positivo que han tenido en nuestras vidas. Sigamos apoyando sus carreras profesionales y deseándoles lo mejor en sus futuros proyectos. Y sobre todo, recordemos los momentos mágicos que nos regalaron como Eda y Serkan, una pareja que para muchos seguirá siendo un símbolo de amor eterno.
Y ahora, llegamos al final de este viaje a través de la historia de Kerem y Ande, y de ese amor eterno, que muchos vimos reflejado en sus personajes y quizás, también fuera de la pantalla. Hemos revivido los momentos más icónicos de Senkalkam, hemos analizado la química innegable entre ellos y hemos explorado por qué su historia capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Hemos hablado de las miradas, de los gestos, de los obstáculos y de los sueños. Hemos celebrado su amor, hemos lamentado su separación y hemos reflexionado sobre el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que aunque su relación personal haya terminado, su legado como Eda y Serkan perdurará en el tiempo. Así que quiero agradecerles a todos por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan revivido esos sentimientos que nos hicieron suspirar con Senkalkam. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué recuerdos tienen de Kerem y Ande? ¿Cuál fue su momento favorito de Senkalkam? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Recuerden que aquí encontrarán mucho más contenido sobre sus series favoritas, análisis de personajes, entrevistas y todo lo que necesitan para alimentar su amor por este mundo. Así que no se pierdan nada y únanse a nuestra comunidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que el amor verdadero existe, aunque a veces cueste encontrarlo. Así que no pierdan la esperanza, sigan soñando y nunca dejen de creer en la magia. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que tengan un día maravilloso. Y no se olviden de sonreír. Adiós.